¿cuáles fueron los precedentes para este estallido social desde el punto de vista histórico? Bueno, primeramente, los estallidos sociales no son una novedad en la historia. Han ocurrido por lo menos en unas 7 o 8 grandes oportunidades a lo largo de nuestra historia más reciente. Para que ocurra un movimiento social, tienen que confluir varios factores. Los movimientos sociales son muy parecidos a los sismos, a los terremotos. Cada cierto tiempo ocurren pequeños sismos, pequeños síntomas que van marcando lo que tú después vas a denominar como un estallido social o el gran terremoto social. Históricamente tenemos alguna experiencia que me gustaría como rápidamente nombrar o comentar. Primeramente, hay una primera instancia que en historia nosotros sabemos de un movimiento social importante en el país, es en el periodo durante el desarrollo de la independencia. En el periodo de independencia de Chile ya hay un sentimiento, primero contra la corona española, contra lo establecido, contra la organización imperial que de alguna manera tenían en aquellos entonces los Borbones. Y en esa primera instancia se crea una base social muy interesante en torno a la única institución de participación real que tenía en ese momento los criollos, que era el cabildo. Y es fundamentalmente el cabildo el que va a liderar en cierta forma el movimiento de independencia. Ahí nosotros asistimos entonces de alguna manera a una suerte como de legitimidad social. Por primera vez los entonces llamados chilenos tienen una organización propia, que es en este caso el cabildo. Por lo tanto, ahí surge la idea de un autogobierno y la idea de una soberanía popular, que por razones que más o menos nosotros recordamos en historia, no se va a poder lograr ante la implementación de un modelo autoritario, prácticamente casi real, que coloca Bernardo Higgins. Y es por esto que justamente los cabildos de Coquimbo, los cabildos de Concepción y algunos integrantes de la aristocracia de Santiago deciden por ahí, por el año 1823, exigirle a O'Higgins que renuncie. Y viene la abdicación por parte de Bernardo Higgins. Entre 1823 y 1831 podríamos decir que tenemos un fuerte movimiento social liderado por los cabildos. Asambleas que son populares, asambleas que son de vecinos, que de alguna manera intentaron dar una organización al país. Lamentablemente a veces cuando nosotros enseñamos en la historia de colegio, del aula, estos temas, les llamamos anarquía, o les denominamos ensayos constitucionales o simplemente momentos de anarquía, entendiendo la anarquía como no lo establecido desde una organización superior, jerárquica. Pero al contrario de lo que estamos hablando aquí como movimiento social, ahí hay un gran movimiento social y un gran estallido social contra la autoridad. Y eso dura hasta que aparece Diego Portales. Diego Portales de alguna manera establece nuevamente el culto a la autoridad, liderado principalmente por la imagen del presidente, el excesivo presidencialismo, una constitución que de alguna manera va a neutralizar todo lo que venía llevándose a cabo como movimiento social o estallido social. Y establece lo que vamos a denominar como el voto ciudadano. Y de alguna manera este voto ciudadano va a inhibir todo este movimiento social asambleísta que venía desarrollándose entre 1823 a 1831. Por lo tanto, se establece en Chile ya a partir de ese entonces, de Diego Portales, nuevamente una suerte como de control que va a fagocitar de alguna forma, ¿cierto? Va a eclipsar de alguna forma un movimiento social. Pero esto vuelve nuevamente, como hemos dicho que son sismos que van ocurriendo en determinados momentos de la historia, vuelve nuevamente a emerger este descontento social a mediados de 1850 con una serie de revoluciones en las cuales se discute el rol de la iglesia principalmente y donde la ciudadanía exige mayores libertades. Libertades que eran entendidas en ese momento como libertades individuales, porque el modelo que se estaba implementando en Chile era un modelo liberal y no un modelo social. Por lo tanto, entre 1851 y 59 tenemos nuevamente fuertes explosiones sociales de descontento. Estos son aplacados militarmente en revoluciones sangrientas, prácticamente es ametrallado el pueblo en ese periodo,
Y de ahí llega el momento cúlmine del movimiento social, que es cuando Chile gana la Guerra del Pacífico, incorpora una serie de territorios, comienza y consolida la pacificación de la Araucanía, entre comillas, que es la dominación militar de la Araucanía, y finalmente Chile incorpora nuevas riquezas. Y dentro de esa riqueza está el salitre, y a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, vuelve nuevamente a resurgir un movimiento social que cuestiona la forma de cómo vive, cuestiona cómo ha sido recibido desde alguna manera del campo a la ciudad, el surgimiento de la cuestión social, los conventillos, las malas condiciones higiénicas en el que el pueblo se encontraba. Comienza un movimiento que vamos a conocer como movimiento obrero. Esto genera la organización social en mancomunales, en mutuales y posteriormente la idea de conformar sindicatos. Nuevamente el gobierno establecido en esa época, estamos hablando de 1891 hasta 1925, reacciona con una serie de salidas a la calle, ¿cierto?, de militares del ejército que nuevamente comienzan a ametrallar al pueblo. Estamos hablando de 1903, Valparaíso, 1905, la huelga de la carne, 1907 acá en Iquique, el 21 de diciembre de 1907, la masacre o matanza de la Santa María. Por lo tanto, de alguna forma siempre vuelve nuevamente a resurgir un movimiento social. Aparecen caudillos militares, aparecen caudillos civiles, cívicos, públicos, aparecen partidos políticos, muy influenciados por la onda de los totalitarismos, copiando un poquito lo que hacía Hitler, Mussolini, por ejemplo. Y ahí tenemos dos grandes líderes, que son por una parte Arturo Alessandri, denominado el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, y por otro lado Carlos Ibáñez del Campo, denominado el Caballo. Esta zoopolítica entre León y Caballo hacen que ellos nuevamente intenten controlar y de alguna manera disminuir el movimiento social a través de la idea de que son los partidos políticos los que pueden liderar las demandas sociales y son fundamentalmente los electores los que pueden llevar a cabo este paso. Finalmente, lamentablemente, nuevamente el movimiento social es fagocitado por estos líderes. Esto tiene una consolidación ya a partir de los 30, 40, con una serie de populismos que llegan finalmente a tener un punto de quiebre y cúlmine el año 1973, el 11 de septiembre, cuando ocurre el golpe de Estado en nuestro país y el establecimiento de la dictadura del general Pinochet. Durante todo ese periodo, entre 1925 y 1973, el pueblo nuevamente organizado, como antiguamente lo hacía, socialmente queda nuevamente, ¿cierto?, lamentablemente controlado por estos líderes, estos caudillos. Pareciera que en ese momento se pensase que la única forma de interpretar las demandas del pueblo era fundamentalmente a través de lo que podían hacer sus líderes y los partidos políticos. Por lo tanto, el pueblo perdió en ese momento la idea de protagonismo que llevaba en el periodo anterior entre 1821 y 1831. Se establece la dictadura del general Pinochet, los partidos políticos desaparecen en la primera etapa del gobierno del general Pinochet, son perseguidos mucha gente, ¿cierto?, en ese periodo, desaparecidos, en fin, y el movimiento social vuelve nuevamente a tener una fuerte doctrina de shock que lo va a disminuir. Sin embargo, a sorpresa de todos, el año 1982 hay una crisis económica bastante grande, del petróleo fundamentalmente, liderada por los Estados Unidos, y nuevamente la gente empieza a reorganizarse para poder establecer una oposición contra el general Pinochet. Se retoman las banderas de lucha que venían de detenidos desaparecidos y finalmente nuevamente comienza a haber un resurgimiento de un movimiento social, que cuando lo enseñamos en el colegio le llamamos el periodo de las protestas sociales, el año 82, el año 83. Llega el plebiscito, ¿cierto?, el año 88, pierde el general Pinochet la opción del sí, gana la opción no, se abre a elecciones y aparece don Patricio Aylwin en el año 90, hasta yo diría el año 2006, 90-2006, donde nuevamente los partidos políticos, ahora en un acuerdo que podríamos denominar
prácticamente una suerte como de transición pactada, ¿cierto?, tutelada por los militares, inhibe de alguna manera el movimiento social. Pero esto vuelve nuevamente a resurgir el año 2006, cuando los estudiantes, ¿cierto?, ponen en la mesa el tema de la educación como un derecho social. Luego tenemos el 2011, que es como la segunda parte de este pingüinazo, este movimiento pingüino, y a partir ya del año 2006, que creo que eso es bien interesante, nos podemos dar cuenta, por lo menos desde el punto de vista histórico, que en determinados momentos empiezan a aparecer idea de conformar un movimiento social, la idea de conformar una suerte como de malestar social al considerar que la clase política está totalmente desafectada, la gente no está interesada en participar en política, y eso hace surgir una serie de grupos que empiezan a cuestionar el uso de recursos naturales, por ejemplo en Pascualama, o el caso de Iruaicén, y el caso de Freirina, ¿cierto?, por la contaminación de los cerdos, el caso de Calama, por el cobre, ¿cierto?, que prácticamente los recursos no están quedando en las regiones, sino que se van fundamentalmente a Santiago, y vuelve nuevamente entonces en Chile, a partir del año 2011 en adelante, 2012-13, a surgir un movimiento social tímidamente. Lo que sucede, y creo que con esto marca un poquito el sello de cambio, es que se nos ha dicho que ya en casi 30 años el país iba a lograr un desarrollo económico, iba a generar una suerte como de satisfacción social, que definitivamente no lo ha logrado. La gente siente que no se ha repartido bien la riqueza en el país, hay una fuerte inequidad de recursos en cuanto a cómo se van repartiendo socialmente. También uno podría decir que hay una suerte como de hiperconsumismo del país, como llama don Gabriel Salazar, en el cual de alguna manera lo que se ha intentado hacer es convertir a clases populares en clase media bajo la idea del endeudamiento, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas han demostrado la ineficacia con respecto al cuidado de los recursos que ellos reciben, ¿cierto? La ley reservada del cobre, han habido un desfalco por parte de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, que también genera un descontento, y esto pareciera que cuajara finalmente en este gran movimiento social que viene este año 2019, el 18 de octubre del presente año. Ese sería más o menos como en síntesis lo que podríamos decir históricamente como los distintos momentos que han ocurrido en la historia con respecto a la idea de explosión social y estallido social. Lo inédito de esto es que este movimiento social no quiere ya una representación de grupos políticos como ocurrió anteriormente. Pareciera que estamos en presencia de que el pueblo, entendiendo el ciudadano, ¿cierto?, de pie, la ciudadana de pie, porque aquí también hay un movimiento feminista también que ha surgido este último tiempo, pareciera que lo que desea es ejercer directamente ellos la soberanía, y no que la soberanía sea delegada a los políticos. Por lo tanto, se ve interesante este proceso en ese aspecto, en el sentido de que, a diferencia de otros momentos, no veo liderazgos como fue Alessandri en su momento, como fue Ibáñez, como fue Allende, como fue Pinochet o don Patricio Aylwin o Ricardo Lagos, o la misma presidenta Bachelet. No se ven esos liderazgos y pareciera como que la gente quiere ahora ellos asumir la representación bajo la idea de autoconvocarse, bajo la idea de asambleas populares, y eso no hay una experiencia en eso. Entonces no sabemos cómo se va a ir desarrollando este proceso. Por lo tanto, yo no creo que se vaya a acabar tampoco. Estamos a vísperas de Navidad y yo creo que terminada la fiesta, nuevamente se va a mantener esta idea de autoconvocarse y autogestionar a través de una asamblea o distintas asambleas, ¿cierto?, del funcionamiento del país. Ejercer la ciudadanía, por fin, algo que nunca ha podido hacer, que es la soberanía, es decir, el hecho de ejercer el poder político. ¿Cuál es la salida de este conflicto? Hay tres salidas que más o menos desde el punto de vista histórico uno podría visualizar. Primero, yo creo que en primer lugar está la ineficacia de los políticos. O sea, en algún momento todos pensamos que la renuncia del presidente Sebastián Piñera era una posibilidad dentro de la que se podía dar. Los políticos tienen que dejar de creer
que ellos son la solución a esta problemática. Eso yo creo que es lo primero que habría que hacer. La humildad de la clase política estaría, creo yo, o el gesto de la clase política estaría en permitir el avance de estas asambleas. Porque, insisto, creo que la ciudadanía no quiere que ellos los representen. Por lo tanto, todos los pasos que ellos quieran hacer tienen que ir de acuerdo a lo que la ciudadanía vaya dando. Y eso, no tenemos experiencia en eso. Entonces no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí yo creo que podría haber de alguna manera una suerte como de permitirle a la ciudadanía autoorganizarse y no ser ellos los que quieran organizarse. Segundo aspecto que yo veo aquí es el rol de las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas, igual noto y observo, o por lo menos tengo la impresión, están, por decir un tecnicismo, incómoda con su papel dentro de todo este proceso que ha ocurrido en el estallido social. No la están pasando bien, están cansados, están agotados y cargan históricamente también una suerte como de imagen contra el pueblo. Y creo que ellos no sé si quieran eso realmente. Siento que las Fuerzas Armadas podrían incluso en algún momento exigir las mismas demandas junto al pueblo. Y eso podría generar un cambio bien interesante. Creo que la renuncia de algunos directores de carabineros o algunos generales podrían de alguna manera también resolver esto, resolver el tema de los casos Milico Gate, por ejemplo, Paco Gate, son casos que están ahí y yo creo que tienen que resolverse para que la ciudadanía vuelva nuevamente a confiar en las Fuerzas Armadas. Y la tercera patita que yo veo, o el tercer factor importante, es que se consolide la organización social. Y eso yo creo que se va a lograr por primera vez en la historia a través de cabildos, a través de pequeñas asambleas. Y para ello es necesario que se den las garantías de autogestionarse. Yo creo que por ahí podría ser una posible solución. Pero la clase política creo que va atrás dentro de todo este proceso. Las Fuerzas Armadas están un poco temerosas de esto y creo que por ahí puede haber un cambio.